si el campo vectorial, y vamos a tener nuestro mismo campo que estamos trabajando, A1, E1 más A2, E sub 2 más A3, E sub 3, si este campo es potencial, ¿qué significa que sea potencial? Eso significa que el rotor del campo A es idénticamente nulo. Entonces, surge el problema asociado al cálculo del potencial. Es decir, ¿cómo es que hallamos o cómo recuperamos el potencial? Y vamos a decir, el potencial sabemos que es un campo escalar, U de Q1, Q sub 2, Q sub 3. Bien, vamos a ver lo siguiente. Dado que nosotros tenemos que el rotor de A es idénticamente nulo y tenemos que hallar el potencial, entonces vamos a rever. Dado que el gradiente de esta función escalar U es igual, por definición, 1 sobre H1, la derivada de U con respecto a Q1, 1, más 1 sobre H2, la derivada de U con respecto a Q2, sub 2, más 1 sobre H3, la derivada de U con respecto a Q3, sub 3, y por otro lado, por definición de campo potencial, hemos visto que un campo es potencial, es decir, que su rotor es idénticamente a cero, si, solo si, ese campo A se puede expresar como el gradiente del potencial. Entonces, igualando esto con esto, nosotros obtenemos lo siguiente. Es algo que ustedes ya han visto antes, solo que en coordenadas cartesianas, 1 sobre H1, la derivada de U con respecto a Q1 es igual a A1, 1 sobre H2, la derivada de U con respecto a Q sub 2 es igual a A2, y 1 sobre H3, la derivada de U con respecto a Q3 es igual a A3. De donde nosotros obtenemos lo que las expresiones o las ecuaciones diferenciales que tenemos que resolver para poder hallar el potencial. A2H2, derivada de U con respecto a Q3, A3, H3. Entonces, resolviendo, en todo caso, más que resolviendo, voy a poner lo que se hace aquí, integrando las ecuaciones, se halla nuestro potencial U con exactitud a un término aditivo. Es decir, ustedes saben que cuando integramos siempre aparece una constante y esa constante siempre se va a estar sumando. Vamos a ver un ejemplo de este caso.
Ejemplo. Recuperar el potencial de el campo vectorial A es igual a 2ρ coseno de phi coseno de teta e sub ρ menos ρ coseno de phi seno de teta e sub teta más, y aquí vamos a tener un poquito de espacio, menos ρ seno de phi cotangente de teta más al cuadrado ρ coseno de phi sobre seno de teta por E sub phi. Bien, tenemos nosotros esto. Lo primero que tendríamos que hacer, es decir, podríamos nosotros comenzar a buscar el potencial directamente utilizando estas fórmulas, ¿está claro? Sin embargo, aquí se recomienda verificar de que efectivamente el rotor es idénticamente nulo. Así que vamos a verificar y para eso vamos a llevarnos estas expresiones para usarlos como referencia. Entonces, primero verificamos que el rotor de A es igual a 0. Entonces, para ello vamos a calcular cada uno de estos. Vamos a tener nosotros el rotor de A, componente E1, así vamos a denominar la proyección, es igual. Jóvenes, ¿en qué sistema de coordenadas estamos? ¿Qué sistema de coordenadas es este? Esférica. Esféricas. Muy bien, si es esféricas tenemos que el h de ρ es igual a 1, el h de teta es igual a ρ y el h de phi es igual a ρ seno de teta. Muy bien, esto es 1, 2, 3. Entonces, si es el E1, tengo 1 sobre H2, H3. Tengo 1 sobre ρ al cuadrado, seno de teta. Y aquí vamos a tener la derivada, primero, A3, H3. Es decir, esto por esto. ¿Está bien? Y lo voy a derivar con respecto a phi o a teta, porque es Q2. Entonces, al momento que yo multiplico esto por esto, esto ya no tiene teta, así que esto ya no va a participar. Solo nos va a quedar, ¿qué cosa? Menos ρ al cuadrado. ¿Está bien? Menos ρ al cuadrado. Ese menos ρ al cuadrado, voy a ponerlo aquí, menos ρ al cuadrado. La derivada, tengo, a ver, el seno de phi también sale y nos va a quedar tangente por seno. Eso nos da coseno y la derivada del coseno con respecto a teta es menos el seno de teta. Seno de teta y esto se hace más. Menos, y aquí, a ver, vamos a ver qué es lo que vamos a tener. A2 por H2 es este por este. Vamos a tener el R al cuadrado, el ρ al cuadrado, el coseno de phi se mantiene y tenemos derivada con respecto a 3. Entonces la derivada del coseno es seno de phi, menos y menos, y este menos se queda en menos, y aquí por el seno de teta. Esto nos da, estos son iguales, con signos contrarios nos da 0.
Muy bien, jóvenes. De la misma forma, ustedes verifiquen que el rotor de A, E2, es igual a 0 y que el rotor de A en la dirección E3 es igual a 0. Jóvenes, por favor, lo verifican. Está entendido, ¿no? El procedimiento. Eso es lo que tenemos que ir haciendo. Muy bien, entonces ya tenemos esto. Ahora, vayamos a lo siguiente. Bien. Aquí, a ver, ya. Sea U el potencial de A. Entonces, si el U es el potencial de A, nosotros tenemos lo siguiente: el gradiente de U es igual, como son coordenadas esféricas, aquí tenemos que utilizar estas relaciones, ¿está bien? O sea, tenemos que utilizar esta expresión. A ver, voy a copiarla para poder usarla tal como debe ser. Uy, disculpen, jóvenes. No se copió. Ya. Entonces, tenemos 1 sobre H1 es 1 sobre H1. El H1 es 1, así que es lo mismo. Y vamos a tener la derivada de U con respecto a ρ por E sub ρ, más 1 sobre H2 es 1 sobre ρ, la derivada de U con respecto a teta por E sub teta, más 1 sobre ρ seno de teta, derivada de U con respecto a phi E sub phi. Muy bien, entonces ya tenemos esta expresión. De aquí obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. La derivada de U con respecto a ρ, esto tiene que ser igual a esto. Es igual a 2ρ coseno de phi coseno de teta. La derivada de U con respecto a teta, aquí este ρ va a pasar a multiplicar a esto, entonces vamos a tener menos ρ al cuadrado coseno de phi seno de teta. Y la derivada de U con respecto a phi es igual al ρ seno de teta, pasa a multiplicar, y voy a hacer lo siguiente. Esto multiplicado por el ρ seno de teta. Bien, estas son nuestras ecuaciones. Resolviendo este sistema de ecuaciones, nosotros debemos de poder hallar este potencial. Bien. Vamos a decir de que esta es la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3. Las voy a copiar para tenerlas de referencia, sin embargo, más adelante no la vamos a usar. O sea, voy a borrar lo que escribo acá, solamente para tenerlo de referencia. De la ecuación 1, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Podemos integrar directamente y tenemos de que U es igual a 2ρ de ρ. Entonces vamos a tener el ρ al cuadrado coseno de phi coseno de teta, más una constante. Esa constante le voy a llamar f, pero es una constante con respecto a ρ. Por lo tanto, puede ser una función de teta y de phi. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Esta vamos a decir que es nuestra expresión 4. Luego, derivamos
U obtenida en 4 respecto a teta. Y vamos a igualarlo a este resultado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener, si derivo con respecto a teta, obtenemos derivada del coseno es menos seno, es menos rho al cuadrado, coseno de phi, seno de teta, más la derivada de f con respecto a teta. Esto tiene que ser igual a esto que está acá, a menos rho al cuadrado, coseno de phi, seno de teta. Nosotros vemos de que esto y esto se van. Por lo tanto, tenemos que la derivada de f con respecto a teta es igual a o es idénticamente nulo. De ahí nosotros tenemos entonces f no depende de teta. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir que f de teta phi es igual a una función f1 solamente de phi. Volvemos a hacer lo mismo. Ahora tomamos la derivada de u con respecto a phi, que es lo que vamos a tener. La derivada de u con respecto a phi vamos a tener rho al cuadrado, derivada del coseno es menos seno de phi coseno de teta, más la derivada de f1 con respecto a phi. Esto tiene que ser igual a esto que está acá. Vamos a multiplicar, creo yo. Vamos a tener menos rho al cuadrado cuando multiplico, seno de phi, cotangente por seno es coseno de teta, más el rho se va, nos queda al cuadrado, el seno se va, coseno de phi. Ya, esto ya no nos sirve. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que la derivada de f1 con respecto a phi es igual, de la misma forma que en el caso anterior, esto y esto se va. Esto va a ser simplemente un a cuadrado coseno de phi, de donde nosotros tenemos que el f1 como función de phi es igual a cuadrado seno de phi más una constante. Finalmente, nosotros tenemos de que u es igual a rho al cuadrado coseno de phi coseno de teta más phi 1, que es al cuadrado seno de phi más la constante. Por eso les decía que podemos reconstruir el potencial con exactitud a esta constante aditiva. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Está claro? Muy bien, entonces con esto prácticamente acabamos todos los operadores diferenciales de primer orden y las operaciones integrales asociadas.